a las que os veo bien y a las que no os veo. Pero bueno, estamos aquí interconectadas. Yo soy Pepa Torres, soy del equipo de coordinación del seminario y la verdad es que estamos muy contentas con el nuevo enfoque que le hemos dado al seminario este año, ¿vale? Un enfoque, como sabéis, más interactivo y en ese sentido más atrevido, que hace que nos tengamos que atrever un poquito más, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, quiero comentaros que hoy tenemos una sesión bastante excepcional, ¿vale? Por la teóloga que nos convoca y porque vamos de la mano de otra teóloga, que es la primera teóloga que la ha traducido a Mary Daly al castellano, ¿vale? Entonces, para nosotras es una suerte contar con Antonina en la sesión de hoy y contar con Antonina en el equipo de este seminario, ¿vale? Hablábamos también entre nosotras que el tema que hoy vamos a abordar es un tema que nos afecta directamente a todas, pero que nos afecta también directamente en las reivindicaciones de la revuelta. Pues aborda el tema de la moral y de la justicia, ¿no? Esa necesidad que planteamos de una moral cristiana que decimos que esté preñada de misericordia, ¿verdad? Y que no sea una carga sobre las mujeres, ¿no? Pues bien, el tema de hoy, la justicia desde una perspectiva feminista y la aportación de Mary Daly, como vamos a ver, nos va a meter de lleno en esta faena, ¿no? Como solemos decir muchas veces, la moral cristiana tiene una inmensa incidencia, casi siempre dolorosa, en la vida de las mujeres, porque es una moral, nos recuerda Antonina en el material que nos ha enviado, que nos encorseta y que no escucha el sufrimiento de las mujeres ante temas tan concretos, ¿verdad?, como las políticas reproductivas, las relaciones más allá de la heterosexualidad, es decir, el lesbianismo y la homosexualidad, la anticoncepción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si os parece, podemos partir de esas preguntas que nos ha enviado Antonina. Después, en un segundo momento, pasaríamos más despacito a presentaros a Antonina, pero quizá por tejer pensamiento entre nosotras, ¿os acordáis? Va a proyectar ahora Antonina las preguntas, porque el intento va a ser partir de nuestras reflexiones o simplemente de nuestras intuiciones, si no nos ha dado tiempo a leer el material, ¿no? Estas preguntas que nos plantea Antonina, ¿no? ¿Qué tiene que ver la moral con nuestras vidas como mujeres y la justicia también desde ahí? Si os parece, dejamos un momentito de silencio y luego, quien quiera, os animo a que seamos mujeres atrevidas, como lo somos en otras cosas. Decimos nuestro nombre y desde dónde nos conectamos y alguna idea que nos haya provocado leer el tema o bien alguna de las preguntas que plantea Antonina. ¿Os parece? Yo ya he compartido la pantalla y si queréis también leo estas preguntas. ¿Quién decide sobre lo que es justo? Es decir, lo que corresponde a una persona, a uno. ¿O cómo podemos ampliar los espacios de paridad participativa en nuestros entornos, digamos, en las áreas de la influencia que cada una de nosotras tenga en lo público y en lo político? Y luego, cómo conjugar, ¿no? O encajar, articular lo de ser creyente y los preceptos de la moral sexual vigentes en el catolicismo, ¿no? Es decir, cómo ser feminista y cristiana en el mundo actual, ¿no? Desde este enfoque, ¿no? de la moral, sobre todo pues sexual. Y luego, ¿no? Otras preguntas, creo, también de calado, ¿no? Y también prácticos, ¿no? De que dónde radica o dónde encontramos la diferencia entre los beneficios de la industria anticonceptiva y el derecho a la autodeterminación, ¿no? del propio cuerpo, ¿no?
y luego, pues como un reto también, qué pasos se deberían dar en nuestros círculos para que la Iglesia pueda hablar con propiedad de la moral sexual acorde a la realidad de las mujeres. Aquí, sobre todo, pues yo me centré al tema, ¿no? Un poquito del tema de la vida y de la justicia, ¿verdad? Entonces, pues, en torno a esto, un poco viraría la reflexión. Yo, buenas tardes. Hola, Hola. si queréis rompo el hielo. Perfecto. Me llamo Miriam y quería pues compartiros que cuando estaba leyendo las preguntas, en primer lugar me planteaba que, claro, que yo tengo, pues eso, soy una persona adulta, pero si la moral sexual de la Iglesia la encuentro pues totalmente desfasada, anclada en el, pero pues eso, pues en el pasado y muy lejos de la realidad en la que vivimos, de los avances científicos, de los problemas sexuales de las parejas y de las mujeres, digo, ¿cuánto más alejada está de la realidad de tantas chicas, adolescentes y chicos, ¿no? Ayer vi, no completo, pero bastante de un reportaje que echaron en Telemadrid del País Vasco pues, acerca de la sexualidad en los adolescentes, que, bueno, me pareció una pasada porque muchas cosas las sabes, pero claro, yo decía, es que esto ya, si yo me encuentro, pues eso, como en un abismo, los adolescentes de hoy en día, con todos los problemas que acarrean el consumo pues de porno, que es, pues eso, que es elevadísimo, y cómo influye en las prácticas sexuales y en el maltrato de muchas chicas, que además se asume como que son prácticas normales. Pero yo digo, en todo este follón, digo, ¿dónde está la Iglesia? Si es que no está, es que no existe y además hay miedo a afrontarlo y no solo miedo a afrontarlo, es que es un desconocimiento bárbaro de estas realidades. Y ya para terminar, bueno, os lanzo, a lo mejor no me ajusto a las preguntas, pero sí que quizá en la última pregunta, lo del qué pasos deberíamos dar en nuestros círculos para que la Iglesia pueda hablar con propiedad, pues es que el primer paso es conocer. Y para conocer hay que ponerse en manos de expertos y no empezar a elaborar juicios, pues eso, ya te digo, como anclados en el pasado. Y sobre todo conocer la realidad de las mujeres de tantas generaciones, porque no es la misma realidad las nuestras que las de generaciones superiores, que la de los adolescentes o jóvenes. Muchas gracias, Miriam. A mí me parece muy interesante la primera pregunta, ¿no? Porque tiene que ver siempre con los lugares de poder, con quien ostenta el poder, ¿no? Y las mujeres seguimos siendo una realidad subalterna. Por lo tanto, generalmente receptoras de decisiones, de normativas, de leyes de otros, del patriarcado sobre nosotras, ¿no? Aunque hay un movimiento emancipatorio muy fuerte de las mujeres, ¿no? Pero esto sigue siendo desgraciadamente así en los sistemas patriarcales en los que vivimos, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante, primero, que lo que plantea el tema es el diálogo, de alguna manera el diálogo intelectual, moral, teológico entre un hombre y una mujer. Eso me parece interesante, ambos críticos, ¿no? Y la necesidad, ¿no?, de esos conceptos que se aplican, ¿no? Como el activismo creativo, ¿no? La desobediencia, ¿no? La necesaria responsabilidad que lleva una desobediencia activa dentro de la propia Iglesia. Y luego lo que me ha interesado así también mucho, que estoy deseando que desarrolles, ¿no?, es todo el tema este de la esquizofrenia que vivimos, bueno, muchas personas en la Iglesia y en concreto muchas mujeres con estos temas, y la necesidad de poner la vida en el centro, ¿no? Y es una justicia que va más allá de la justicia patriarcal. Me parece muy interesante todo lo que planteas y lo que plantea Mary Daly y bueno, da que pensar. Creo que en general
no conocemos estos planteamientos, ¿no? Y creo que nos pueden ayudar mucho. Sí, sobre todo lo que ella plantea es, o lo que yo me planteo más que presentarla a ella, es evocar, ¿no? Darle la palabra, también escuchar, porque, pues mira, estuvimos, Mabel, antes de que empiece a hablar yo. Mabel, no se te oye, querida. Sí, Ahora sí, sigue, ¿qué sigue, tal? Antonina. No, que pide la palabra, pero que acaba. Antonina, acaba. Es que nos encontramos con Teresa hace un par de semanas en Barcelona en un congreso y era justo cuando yo elaboraba esta presentación. El texto es una cosa porque es la adaptación de una charla que di además en un simposio interesante sobre los conflictos en la Iglesia, ¿no? Entonces planteé este conflicto moral, ¿vale? Que fue un seminario de Lovaina en 2021. Entonces el texto es como más sistematizado, pero traducido del inglés y mal traducido, no había tenido mucho tiempo, pero la presentación la hice después de este congreso y ahí habló una mujer desde su experiencia también militante por el tema de precisamente la justicia más en lo social, más en lo de laboral, ¿no? En concreto. Y claro, yo conforme la escuchaba, claro, ella hablaba de unos logros de discernimiento, pero también de transgresión, bien diferentes, ¿no? A las que 30 años después estamos, digamos, o sea, el punto es bien diferente, el punto de partida. Y como me planteé que igual aquí también estaremos pues, de diferentes edades, me pareció interesante recuperar estos dos pensadores, porque, claro, un paso de crítica o progreso en esta comprensión de la moral ya se ha dado en la Iglesia en torno a los años 70, ojo, o sea, hace 50 años, pero claro, esta mujer le da otra vuelta y esto lo hacen al mismo tiempo que la Iglesia empieza a madurar lo que aún no se ha llevado ni a cabo. Es decir, como que hay como una brecha, o sea, un gap generacional tan grande que realmente, o sea, suena chino lo de biofilia, némesis, pero ¿qué quiere decir? Porque claro, vuelvo a decir, o sea, el gap es tan grande, entonces para ir progresivamente vamos a dar un saltito y después otro saltito y no marearnos demasiado porque se trata al final de evocar otros contextos. Porque siendo incluso moral crítica la de Milhaven o tal, de los años 70, de la de desobediencia leal o tal, y claro, para Delhi le parece poco para que sea radical eso, para que realmente lleve a una transformación del pensamiento, ¿no? De hecho, se está viendo, ¿no? ¿A qué ha llevado esta nueva teología? Pues oye, poco a poco. Sí. No sé, Mabel, si quieres decir algo. Sí, yo, bueno, Mabel de Zaragoza, quería contestar a la última pregunta. ¿Qué pasos podemos dar en nuestros círculos? Yo puedo hablar de los pasos que hemos dado ya en nuestros círculos, pero los pasos que demos o que hemos dado no pueden ayudar a la Iglesia, porque la moral que la Iglesia establece es una moral hecha por hombres desde su perspectiva y nosotras no estamos. Por lo tanto, lo primero es, desde mi punto de vista, desautorizar absolutamente toda la moral eclesial, porque está hecha por la mitad de la población. Por lo tanto, no me siento afectada. Y esos son los pasos que en mi entorno, pues sí que hemos dado. Dar pasos, pero para poder vivir bien o poder caminar hacia vivir bien en estos aspectos, ¿no? que aparecen en el artículo. Pero no veo posible que nuestros pasos ayuden a la Iglesia institucional, que es la que dicta las normas, porque primero no escucha y luego se cree en posesión de la verdad, y está basada también en que nuestros cuerpos de mujeres son pecaminosos desde el principio de los tiempos. O sea que no veo posibilidad de incidencia en la institución, sí en los círculos
del pueblo de Dios que camina, ¿no? Nada más. Teresa. Y yo, pues, también un poco en esta línea de la última pregunta, ¿no? Y me gustaba esta frase que ponía así como de desobediencia creativa, algo así, ¿no? Yo en este tiempo he estado en contacto con mujeres sacerdotes católicas. Y entonces, bueno, no sé, me parecía como que venía... A ver, por ejemplo, frente a esto, ¿no? Frente a esta injusticia que tiene que ver con esto de ver como pecaminoso el cuerpo de las mujeres que decía Mabel, ¿no? ¿Quién dice que una mujer no puede ser sacerdote? ¿Y qué hacen las mujeres, no? Y entonces hay un grupo de mujeres que deciden que sí, que son sacerdotes y se ordenan y dan misa, ¿no? Entonces me parece... claro, que en el contexto de la Iglesia que impone unas normas, estas mujeres, puede decir como las mujeres que abortan, ¿no? Que están excomulgadas y entonces se quedan fuera de su comunidad o no se quedan fuera, no sé, como me parece como muy interesante este planteamiento de la desobediencia, ¿no? Y de todas las cuestiones que puede acarrear para las mujeres ser desobedientes, ¿no? Bueno, por si lo comentas un poco así en la charla. Gracias. A mí me parece también muy interesante esto que planteas, Teresa, que me recuerda también como si dijéramos otro principio feminista, entre comillas, que es ese de que siempre hay más libertad disponible de la que nos tomamos, ¿no? Y aquí quiero enganchar también con Mary Daly, ¿no? Porque creo que esta mujer tan desconocida para muchas en España, eso es lo que ha hecho, tomarse toda la libertad disponible para repensar un montón de cosas, ¿no? La justicia y la moral, incluso sus términos, ¿no? Que son tan maravillosamente provocadores, ¿no? No sé si, dicho esto, si alguien quiere tener alguna aportación más, y si no, pasaría a presentar a Antonina y de su mano nos adentramos en todo esto, ¿no? Pero quizás si alguien más quiere tener alguna aportación, sería muy interesante que lo hiciera, ¿vale? No sé si algunas de las que estáis... Hemos hablado más bien de Madrid y Zaragoza, pero por ahí arriba, por Euskadi, hay siempre cosas muy interesantes. No sé si alguien de por ahí, a partir de Burgos, el País Vasco, queréis decir algo, o alguien del sur. Fenomenal. Yo creo, Antonina, que son y 23, que te tomes un tiempo así como una horita, que si no, pues nos estiramos un poco. Vale. Bueno, pues si no hay más aportaciones, presento a Antonina. Tengo el gusto de presentar a Antonina. ¿Perdón? Sí. O sea, la oigo. ¿Sí? Vale. Bueno, pues Antonina es doctora en teología por la Universidad Antonianum de Roma. Es una mujer muy polifacética. Es doctora en artes y humanidades en la Universidad de Murcia con el tema Némesis como concepto de la justicia en los escritos de Mary Daly, diálogo con la justicia de la representación y la justicia del cuidado, que yo tuve la suerte de leer y recensionar cuando salió publicada, ¿no? Cuando su tesis doctoral intentó hacer el esfuerzo de hacerla más divulgativa, aunque no es un libro divulgativo, es un libro muy riguroso y muy profundo. Es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas, desde hace mucho tiempo está en la Junta y ahora ha vuelto a asumir esa responsabilidad, lo cual agradecemos un montón. Es también miembro de la Asociación de Teólogas Europeas y también participa activamente en el Seminario Teológico en Valencia. Creo que es este seminario que llamáis Hágase. Correcto, ¿sí? con Monse de fundador. Monse. Estupendo. Es máster en Administración y Dirección de Empresas por la ENEP en Barcelona y es especialista en Dirección de Ventas por ESIC Valencia. Es nacida en Polonia, pero residente en Valencia, en España, desde hace mucho tiempo. Y sus principales líneas de investigación son la ética y la hermenéutica teológica. Es también muy interesante leer lo que escribe Antonina, por ejemplo, sobre el cuidado de la casa común, sobre los derechos de la tierra, sobre la teología ecofeminista. Y su interés se centra en investigar lo que hoy un poco estamos también viendo, si existe un acuerdo de mínimos entre las diferentes propuestas de la ética feminista de las filósofas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
Como os decía, es la primera teóloga que ha traducido a Mary Daly y que lo agradecemos inmensamente desde su libro Pura Lujuria, que lo presentó además en una editorial feminista muy potente. Y bueno, y luego Némesis, que es la publicación de su tesis, ¿no? Pues te dejamos ya, nos agarramos a tu mano para entrar en estas profundidades que tanto nos afectan. Pues muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por invitarme a formar parte del seminario, tanto a nivel de organización en general como para poder tomar palabra en este foro de hoy, que además es también diferente, más participativo. Os pido disculpas porque estoy recuperándome aún de una sinusitis que pillé el fin de semana en Madrid. Como comentaba Pepa, pues estuvimos reunidas en la Asociación de Teólogas, de hecho estuvo también Mabel allí en una celebración porque la asociación cumplió sus 30 años y tuvimos ahí una fiesta de Rúa. Y bueno, y aquí lo que quiero compartir es un poco este reto de imaginarnos, o sea, no solamente hacer la crítica de construcción, que es muy importante, ¿no? Desde la metodología feminista de la sospecha, las pautas, ¿no? O sea, los modelos o esquemas mentales que alimentan los discursos y luego las prácticas morales en la Iglesia y también en la sociedad, porque son calcos, ¿no? de muchos patrones de conducta y de pensamiento, de mentalidades, para imaginarnos, ¿no? Como lo hizo Mary Daly. Dicen, vamos a ver, esta tradición es irredimible. Y ella también, igual como lo ha constatado Teresa, como también Mabel, ella considera que la tradición tanto filosófica sobre la justicia como teológica sobre la vida es irredimible. Eso también le ha dado a Mary Daly una, bueno, Isabel Gómez, ¿no? La tacha por pues, teóloga poscristiana y creo que después de este carpetazo del 92, digamos, como que nos ha estudiado Mary Daly y yo me encontré con ella en la escuela EFETA, en la Escuela Feminista de Andalucía, y fue cuando la empecé a leer, a buscar los libros en el extranjero. Claro, como se ha traducido muy poquito, ella, por ejemplo, pues estuvo en el Concilio Vaticano II con un pase prestado de periodista, o sea, se coló allí. También es, pues eso, a mí como investigadora, pues me llamó la atención de que no haya una historia así como pues hablamos de Rahner, de Moltmann, de grandes teólogos, y se ha descubierto pues que si no es la primera, será de las primerísimas doctoras en teología católica. O sea, que ya empezamos a generar historia. Entonces, y sobre todo, pues su visión profética de esa creativa, ¿no? Porque el primer paso es deconstructivo, pero lo que nos cuesta es imaginarnos cómo debe ser. Porque los patrones también, nuestros patrones mentales están contaminados o configurados por una cultura patriarcal en la que sabemos lo que no queremos, pero nos cuesta imaginarnos cómo reconfigurar estos patrones. Entonces, por eso estos neologismos que ella utilizaba para evocar, y eso es lo que pretenderemos hacer, escucharla a ella, no tanto quizás pues dar unas orientaciones magistrales, porque no las hay, cada historia también personal, además hablando de la moral sexual, es muy singular, pero sí visualizar esta pequeña aportación y que nos haga también esta apertura de miras o que nos provoque, ¿no? a abrir la mente para imaginarnos estos modelos diferentes de justicia. Entonces, pues pasando a las preguntas que ahora hemos reflexionado, los planteamientos, ¿no? Mary Daly, hablamos de nacida en 1928, fallecida en 2010. Entonces, en su tiempo, sobre todo de enseñanza en Boston College,
hablamos en torno al año 1968 y hasta 2006, cuando la echan, de hecho, por presunta violación de derechos de igualdad en sus clases. Fijaos cómo da la vuelta la represión patriarcal. La intentan despedir en el 68 y los alumnos se manifiestan para que la readmitan. Y en el 2006 consiguen despedirla tomando como bandera una ley igualitaria y emancipatoria. O sea, fijaos hasta qué punto retorcida se puede retorcer las pautas, patrones de la justicia y de libertades y emancipación, pues eso, en estas regresiones, ¿no?, patriarcales. Bueno, en total, el abordaje que hace Deli es contemporáneo a los abordajes de la nueva teología y nueva moral, que vamos a ver en qué consisten, porque en esto lo que comentaba, como se da un pasito, pero ella da otro paso al que aún ni hemos llegado a imaginarnos siquiera. Entonces hay una brecha ahí generacional que vamos a intentar salvar, ¿no? Estos dos teólogos, ¿no?, John Giles Milhaven y Deli, ambos pioneros, él en la nueva teología, en la nueva moral, ella en la teología feminista, ambos profetas, sobre todo porque abordan en aquel entonces temas candentes, que siguen siendo temas candentes como aborto, homosexualidad, ética sexual, vida, pecado, género, de una manera pues nada habitual, nada ortodoxa, ¿no?, incluso diríamos. Entonces, pues aquí simplemente pues que les pongamos cara. Este es su libro, John Giles Milhaven Toward the New Catholic Morality, que es del que bebo para esta pequeña presentación. No he conseguido una foto fiable en internet, había tantos, pero no he conseguido una foto que tuviera la certeza de que presentar la imagen, el rostro de esta persona. Sin embargo, de Mary Deli sí, y bueno, la presento con esta hacha, que es como también un símbolo, bueno, hacha de doble filo, y bueno, en concreto y el texto Pure Luz sobre el que me baso y bueno, la traducción al castellano que ya comentaba Pepa que acaba de aparecer. Entonces, los puntos, ¿no?, por no centrarnos tanto en esta teología patriarcal, que por mucho que comentábamos, que por mucho que la queremos modificar, transformar, cambiar planteamientos, cambiar actitudes, mentalidades, sigue siendo una teología patriarcal porque no es feminista. Bueno, en todo caso, John Giles Milhaven pues apunta a estos tres abordajes innovadores, donde están aliándose los meollos del conflicto entre la moral y la moral o la sensibilidad social y la teología de aquel entonces, ¿no?, de 1970, ¿no? Por un lado, comenta que la metodología es totalmente diferente, ¿no? O sea, no partimos de unos absolutos y una ley. O sea, ¿no?, yo aquí tengo en los apuntes, os he puesto una pregunta. Digamos, la metodología era, por ejemplo, ¿no?, la pregunta que se plantea, ¿no?, ¿es injusta la guerra? ¿No? Esto sería una pregunta de la antigua teología. Mientras que la nueva teología se preguntaría, ¿cómo puedo traer la paz? O sea, esa es la diferencia, desde los mínimos, ¿no?, la deontología de no pecar, no infringir, no matarás, no tal, y la otra que es hacia la bienaventuranza, hasta la vida en abundancia, donde Dios no es un juez que impone la ley o propone una ley, sino pues y donde pues eso que nos invita es a compartir su dominio. No es alguien que impone su ley, sino la comparte, ¿no? La comparte, ¿no? En este sentido, pues uno de los, pues eso, de las frases que
a la que invita también para que se comprendan pues, a este activismo creativo, y ya que ha aparecido también, saldrá en el punto B en torno a los conflictos, ¿no? Esta posibilidad de la oposición leal en la Iglesia, ¿no? Ahí también había un debate de la ruptura, ¿no? O sea, ¿se puede ser cristiano o católico a pesar de esta moral, ¿no? Entonces, pues él, en este libro, y en realidad esta es su grandeza, descubre, tanto en la Biblia como en Santo Tomás, o sea, si cabe mayor autoridad, que me lo digan, ¿no? Para un católico o un cristiano, pues eso, cómo en la Biblia y cómo pues, en la interpretación de Santo Tomás hay excepciones de estas leyes, incluso la ley de la vida, ¿no? De no matarás, que no se cumple, ¿no? Además por orden, por ejemplo, pues el orden que da Dios a que Jacob pues mate a su hijo, ¿no? Y no lo hace al final, pero no, o sea, al final no es ni el acto, sino que en este caso, ¿qué pasa? Que Dios se retracta de su ley, en este caso, o sea, ¿qué tipo de excepciones hay? Entonces, a partir de ahí tira de otros ejemplos para invitarnos a esta oposición leal en la Iglesia y una desobediencia responsable, que consiste en la toma de la conciencia, ¿no? También apareció en las jornadas, que me ha gustado mucho, lo de corazonar, ¿no? O sea, conciencia es hacer ciencia con otros, pues corazonar es razonar con otros, pero también con los sentimientos, ¿no? Claro, estar bien informados, eso es lo que comentabais, no es cuestión solamente de que somos la mitad de la humanidad, sino que las experiencias de las mujeres tienen que ser pertinentes e importantes, ¿no? Para que alguien pueda tomar ciertas decisiones sobre ciertos discursos eclesiales, ¿no? Y luego revisar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir, ¿no? En estas encíclicas Humanae Vitae y tal, que al final son documentos que siguen teniendo validez, ¿no? Cierta obligación en conciencia. ¿Qué quiere decir esta infalibilidad, ¿no? Estas expresiones, ¿no? O sea, hasta qué punto ahí el sensus fidei, que es esta sensibilidad de las mujeres en este caso, pero no solo de las mujeres, ya prevalece en casos particulares, o sea, en casos de cada una de nosotras, ¿no? Sobre una ley, ¿no? O un principio, ¿no? Expresado en un documento, ¿vale? Bueno, en todo caso, efectivamente, los conflictos pues, más candentes, pues como la vida, pecado, tema de anticonceptivos, ¿no? Por también hablar de aquel entonces, pero podríamos hablar de eutanasia, de la manipulación genética, pues todo lo que tenemos ahora al orden del día. Pues estos son estos puntos, ¿no? De la verdad, como diríamos, los momentos de la verdad donde el objetivo de este teólogo era que, pues eso, que no carguemos en la conciencia con cosas, con estos yugos, ¿verdad? Que en función de la lectura que podamos dar a los diferentes documentos, sin que esto se convierta en una ética situacional o digamos a la carta, ¿no? Y no se trata tampoco de una lectura más rigurosa o rigorista y más laxa de los documentos, ¿no? Entonces, curiosamente, claro, él se basa en, vuelvo a decir, Tomás de Aquino, las excepciones a la ley moral, abogando a esta oposición leal y a la desobediencia responsable en la Iglesia, ¿no? Siempre desde este punto de sentido de la pertenencia, o sea, que no hace falta, o sea, hay muchas cosas buenas, ¿no? Bienaventuranzas, que están eclipsadas, y las que nos permiten dar otra dimensión de la moral sin tener que abandonar la Iglesia necesariamente, ¿no? Entonces esto también es para como darnos respiro, ¿no? También al final la revuelta de las mujeres es en la Iglesia, ¿no? O sea, que tampoco, o sea, nos sentimos parte de la Iglesia. Y yo cada vez que estoy, quizás pues es compartir más de lo personal experiencial, pero fijaos que bueno, lo del feminismo ya sabéis que esto es ver el mundo con una cierta perspectiva, ¿no? Que uno elige también, una elige,
y contra más feminista soy, más católica me siento. O sea, por esta gran tradición que me permite razonar y tener algún punto de referencia, ¿no? Entonces esto también es un poco a lo que él, en su sentido de pertenencia a la... y sus intereses, pues para que no lo excomulgaran o no lo quitaran la cátedra y cosas de estas, pues seguro que lo ha escrito. No obstante, cuando pasamos al planteamiento de Delhi, que es más o menos, ¿no?, su contemporánea, claro, ella habla de la vida, de temas de la moral, mucho más allá de ir contextualizando, ¿no?, las actitudes y formas de preguntarnos sobre las acciones, sino de cómo comprendemos o cómo debemos comprender como feministas ciertos términos para que, y esta es la grandeza de Delhi, cada, digamos, interesada o cada grupo de interés, porque claro, las mujeres no se puede decir que es un partido político o un grupo de interés, porque en cada, pues, qué sé yo, en cada país, en cada área, pues, de desarrollo social en la que podamos estar o profesión en la que podamos desempeñar, pues cada una tiene diferentes intereses. Entonces no es lo mismo el feminismo en Asia que en España, que en Polonia, o dentro de España, pues en Cataluña o en Extremadura, ¿no? Y entre el funcionariado y en otros gremios, ¿no? O entre amas de casa y las mujeres, pues, que cuidan sin ningún tipo de contrato. O sea, no, son diferentes. Entonces lo que interesa a Delhi es plantear unas estructuras de pensamiento que permitan después que florezcan múltiples posibilidades de aplicación y múltiples opciones de incluso de teorizar, ¿no? Porque si lo que, pues también lo presentó Pepa, si mi interés está en que si existen puntos comunes entre diferentes pensamientos feministas, es porque yo veo que se nos dispersa la energía muchas veces entre nosotras, pues porque cada una, pues, pone matices en diferentes puntos, pero claro, necesitamos una base suficientemente flexible, una estructura de pensamiento suficientemente flexible que nos permita estos diferentes abordajes, unirlos, pero también una estructura que sea suficientemente legible como para poder transmitirse en ciertos entornos de comprensión, ¿vale? Entonces ella incluso diseña un diccionario donde reúne estos puntos, ¿no? Estas nuevas terminologías que vuelvo a decir, o sea, ella pasa por estas tres fases, ¿no? De la crítica, de la recuperación de las tradiciones originales de las mujeres, estas cosas, pues, en la exégesis bíblica también ya están muy avanzadas, pero lo que quizás, o a mí me cuesta, o lo que no estoy encontrando demasiado material, es este punto creativo. ¿Cómo queremos que sea? Entonces ella dice, pues empecemos a articular por un lenguaje diferente que nos sugiere otras cosas, que nos evoque otras cosas y no nos lastre con las tradiciones sesgadas a las que sentimos que ya no nos inspiran. Entonces, por ejemplo, en lugar de hablar de la vida, que no es simplemente cambio de término uno por otro, plantea lo de biofilia, ¿no? Hay mucho texto, pero sobre todo, por ejemplo, ¿no? Ella dice, pues vale, para que entendamos lo que es biofilia, que además por aquel entonces empezó la arquitectura en Estados Unidos también biofílica, eso de las viviendas, pues que no sean solo de hormigón, que tengan más aire, o sea, esto un poco también el tema del entorno, del hábitat, ¿no? Entonces lo compara con la necrofilia, ¿no? Y entonces es una afirmación de vida en conexión con actos de esperanza, fe y vinculación biofílica, ¿no? De participación. Y luego lo opuesto a los poderes biofílicos enumera que es la envidia,
que exige la erradicación de la materia, la fabricación de reemplazos, imitaciones, simulaciones de la vida, ¿no? Habla de virtudes plásticas, ¿no? Fabricadas. En estos términos, ¿veis? Ella no discute la legitimidad o no del aborto, de la eutanasia, de los anticonceptivos, ¿no? Se trata o sea, ponernos en estas encrucijadas de conciencia. Estas son las maniobras patriarcales de eliminación y de desgaste, de consumo necrofílico de nuestras energías que borran nuestras historias, ¿no? Es decir, o sea, cuando ahí habla de biofilia, dice, bueno, es tan amplio eso, claro, es suficientemente amplio para que dentro de cada militancia o dentro de cada pensamiento feminista, pues podamos encontrar nuestro engarce, ¿no? A lo que quiere decir. ¿Vale? Siguiente. ¿No? Luego en otra obra, ¿no? Cuando habla de la biofilia, ¿no? En Gynecology, ¿no? Que, ojo el título, ¿no? Ginecología, ¿no? O sea, donde conecta la vida de las mujeres en concreto, ¿no? Incluso la vida, o sea, la sexualidad en cuanto a materia con la ecología, o sea, el tema de de la vida también, ¿no? Entonces, comenta que la ecología, el término ecología conlleva una característica medioambiental, ¿no? Los poderes biofílicos elementales de la Tierra se distinguen de los destructivos pseudopoderes necrofílicos, ¿no? Ella en su momento hablaba pues, de la Guerra Fría, del tema de lo del poder nuclear, pero lamentablemente estamos en las mismas ahora mismo. Ojo, 50 años después, volvemos a lo mismo, ¿no? Poderes necrofílicos químicos, políticos, creados por el hombre, ¿no? Entonces ella pues, nos invita a leer la ginecología, ¿no? Ginecología como un libro abierto, un acto de vinculación biofílica con las mujeres de todas las razas. Ella en este libro lo que hace es analizar 5 fenómenos que se dan en diferentes continentes y en diferentes épocas, donde la vida de las mujeres pues está rifada, ¿no? Se la rifa, ¿no? Empieza por la quema de las brujas en Europa, pasa por el tema de la ablación, ¿no? O sea, en África, que dice que de esto que no es, algunos pues dicen incluso que esto es como cortar el prepucio de los varones en Israel, y esto nada que ver, ¿no? Luego también el ritual de atar los pies a las mujeres en Japón, ¿no? Los patriarcados más duros son los asiáticos, ¿no? O esta de Sute, que es quemar a la viuda viva en una hoguera si el marido muere antes. Eso se ha abolido en 1970 en la India. Ojo. Y algunos de estos se llaman pues manifestaciones culturales. Y luego a Estados Unidos, en concreto a América, dice que todo el tema de la industria ginecológica, cosmética, medicina incluso, ¿no? O sea, eso también es otro ritual sadomasoquista planteado sobre las mujeres, ¿no? Bajo todas las opresiones variables del patriarcado, ¿no? Entonces la biofilia será lo contrario de esta necrofilia, que es el estado en el que estamos, ¿no? Entonces ante eso, claro, le nace la indignación, porque dice, vamos a ver, analizándolo, pues nadie, o sea, ella tampoco en ningún momento afirma de que el patriarcado es de toda la vida, ni mucho menos, o sea, de siempre, ¿vale? Pero sí, estas 5, ¿no? que he mencionado, ¿no? Que destaca estos 5 fenómenos de la opresión y violencia contra la vida de las mujeres, además denominado manipuladamente que son pues, manifestaciones culturales, como si fuera pues otra, ¿no? Como si fuera un folclore, ¿no? Que a las mujeres se le cose los labios, ¿no? O sea, clítoris, o sea, es impensable, ¿no? Que eso se pueda llamar un rito cultural.
¿no? Es una atrocidad, es una violencia sistematizada, ¿no? Bueno, entonces ella eso dice, pues vamos a ver, ante eso, la justicia desde los griegos, desde Aristóteles, porque ella además se retrotrae a mitos anteriores al cristianismo, pues entiendo que en su búsqueda desesperada, ¿no? de encontrar algunos principios donde anclar, pero creo que tampoco los encuentra demasiado, porque al final su conclusión, ¿no? Que dice, vamos a ver, la más importante, ¿no? La primera, la virtud moral clásica, que es la justicia, porque digamos hace de bisagra entre todas las demás virtudes, ¿no? Es lo de la perpetua y constante voluntad de rendir a cada uno a lo que le corresponde. Y entonces, claro, enseguida dice, vamos a ver, pero ¿quién decide a qué me corresponde a mí? Pues siempre eso va a ser un jefe, un varón, un sacerdote, no sé qué, no sé cuánto. O sea, la palabra justicia está tan cargada de tradición que vamos, que tardaremos otros 14 o 20 siglos para solo explicar el sesgo, ¿no? de esta manipulación. Entonces dice, además dice, el par justicia e injusticia es demasiado pálido, ¿no? Esta dualidad para nombrar, dice ella, la justa virtud de las mujeres rabiosas, ¿no? Entonces, mucho más preciso es nombrar el objeto y el proceso de esta rectitud rabiosa, el término némesis, como diosa de la retribución divina, ¿no? Se cuenta entre las mujeres filosóficas, quiere actuar, vivir el verbo, que es la raíz de su nombre, nemein, repartir, dispensar, retribución, ¿no? Además utiliza esta imagen de la justicia que tenemos aquí en la foto, ¿no? Claro, ¿cómo se presenta la justicia? Con los ojos cerrados y con una espada, ¿no? Espada es un símbolo de guerra, un símbolo masculino de poder por antonomasia, mientras que los ojos cerrados es supuesta imparcialidad, pero claro, ¿quién al final mira? Porque encima, claro, el símbolo de la mujer es ambiguo, claro, es una mujer que en lugar de justo ver las circunstancias, pues no, ante una pseudo neutralidad pasa por alto de que, oye, de que la justicia no ha pintado nada esta mujer, ¿no? La mujer en marcarla, porque los problemas, ¿verdad? De las mujeres como que no cuentan. Y entonces, claro, a eso ella dice, ¿no? Su conclusión es que la justicia no es posible bajo el patriarcado. Lo que se necesita es némesis, que es una virtud que va más allá de la justicia, adquirida por los actos inspirados de la furia, ¿no? de esta indignación, de la rabia ante lo que sentimos que no funciona, pero que encima, claro, por esta esquizofrenia moral, como que, claro, somos malas mujeres, tenemos que ser buenas, pero cuando somos buenas, ya no somos nosotras. Ya no somos nosotras, ¿no? Lo que dice Gilligan, ¿no? Se produce esta como disociación, ¿no? O sea, meternos en el patrón de mujer buena porque si no, no existimos, ¿no? Entonces, la participación en estos poderes de la diosa Némesis, ¿no? Y ojo, y esto es un libro puramente filosófico, ¿no? Sin embargo, pues a la vez es tan creativo, recoge tantas inspiraciones míticas que es más, o sea, es tan evocador que, vuelvo a decir, que cada uno al final nos lo lleva a nuestro contexto y lo adapta, ¿no? Pero detrás, como hay un relato que nos permite pues, evitar que esta moral o nuestras morales feministas, ¿no? Pues se conviertan simplemente en, pues eso, en lo que nos dicen, ¿no? Éticas relativistas o situacionales, ¿no? Rebajando su valor, ¿no? Entonces, ella dice que precisamente en este caso la némesis, ¿no? Como la que corre precisamente, ¿no? Hay una rueda en el signo en la imagen de némesis de esta diosa. Némesis, esta diosa corre, ¿no? No está parada ahí con la espada, sino corre al encuentro, ¿no? De la verdad para romper este equilibrio patriarcal del terror que es la justicia. Entonces,
claro, esta nueva terminología de la vida, de la justicia, también permite recalificar, ¿no? O reclasificar lo que pues, en la moral pues, se llamaba pecado, ¿no? Porque al final, pues, cuando hablamos de la ética, que es más secular, pues hablamos de injusticias o de errores. Cuando vamos al término teológico, pues hablamos pues, de estas malas elecciones, se supone son pecados, ¿no? Entonces, lo que nos comenta, ¿no? Aquí ha hecho la mención sobre estos fenómenos, ¿no? El sati en la India, la mutilación genital en África, el vendado de los pies en China y en Japón, la caza de brujas o la ginecología en Estados Unidos, ¿no? Son ámbitos pues, donde las mujeres pues, caen por pecadoras, o sea, mueren por pecadoras, por malas, pues por putas, ¿no? O por enfermas. Entonces, claro, hace, ¿no? En este estudio, incluso semántico, y aparte de la doctora en teología, fue doctora en filología inglesa y en filosofía, habla de una curiosa coincidencia en el hindú, de que el verbo ser significa, o sea, pecar, transgredir. Entonces, la raíz, ¿no? entre pues, el sánscrito y el inglés, que en la traducción que hace, de eso saca como esta hermenéutica, ¿no? Si para una vida buena, ¿no? Justa, las mujeres no cuentan nada para los varones, el pecado, es decir, transgredir estas pautas morales, será la vida para las mujeres, ¿no? Entonces, ahí crea hasta una ontología, ¿no? Aquí hay una cita sobre eso, ¿no? Vi que el hilo de conexión más profundo entre ellas es el valor de pecar. No estoy aludiendo aquí al tipo de pecado insignificante, ¿no? Tipo pues, fumar o, qué sé yo, hacer amor pues, fuera del matrimonio, cosas de esto. No estoy aludiendo aquí a este tipo de pecado insignificante que está prohibido y, por lo tanto, engañosamente incitado por las principales religiones de la falocracia. Me refiero, ¿no? A pecar a lo grande. Entonces, ¿en qué consiste, ¿no? Pues que nuestra experiencia prevalezca en nuestras elecciones morales sobre la justicia, sobre este transgredir, ¿no? Hasta a veces ella también dice, ¿no? O sea, no cometamos el error de transgredir por transgredir, qué sé yo, ¿no? O sea, emborracharse no es bueno, ¿no? O tener relaciones sexuales a diestro y siniestro tampoco es bueno psicológicamente y también para la salud, ¿no? Puede. O sea, que no sean transgresiones en el sentido, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? De esta pequeña moral misógina, sino tengamos vistas mucho más amplias, ¿no? Y allí es donde también encuentro ciertos puntos comunes, ¿no? Entre este autor, ¿no? Que sí que habla, ¿no? de diferentes, ¿no? De cómo podemos abordar, ¿no? Tengo aquí ejemplos, ¿no? de cómo él aborda la problemática de la homosexualidad, del aborto, ¿no? Por ejemplo, pues, por volver, ¿no? Claro, homosexualidad, ¿no? La antigua moral, ¿no? Es un trastorno emocional grave. La nueva teología diferencia, ¿no? Pregunta primero, ¿qué dice la moral cristiana al respecto? ¿Cómo responden los cristianos? Porque la moral cristiana al final es lo que hacen los cristianos. Pues los cristianos que hablen lo que hacen, ¿no? O cómo consideran o cómo viven su homosexualidad o su trato, su relación con la homosexualidad. Y ya después, a partir de allí, ya reflexionaremos lo que será lo mejor, la mejor opción, no lo que esté prohibido, ¿no?
Luego, aborto, ¿no? O sea, él también dice, pues compartimos dos mentalidades. La moderna, ¿no? Orientada a experiencia a corto plazo, y la clásica, ¿no? Que es en contra o a favor. O sea, vamos a ver, ¿no? Y esto lo dice Milgram, lo digo por hacer un aterrizaje muy concreto, ¿no? Pero por ir también más allá en el pensamiento. Claro, no es lo mismo entender el aborto como un asesinato, ¿no? O pensar en la vida a largo plazo, tanto de la persona que no ha nacido como la persona que lleva al feto, ¿no? La vida, ¿no? La pregunta es, no cuándo empieza, cuándo acaba en la nueva teología, como lo es en la antigua, sino cómo se revela la vida en este mundo. ¿Qué sería este mundo sin la experiencia de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la singularidad de la persona y mi experiencia, ¿no? Y los principios generales, ¿no? Está muchas veces pues lo neutral, lo general, lo espiritualizado, las particularizaciones son instrumentos científicos, de hecho, porque la ciencia también está toda impregnada de esta mentalidad, ¿no? del cómo más que para qué, ¿no? Que nos constriñe, ¿no? en nuestras conclusiones, ¿no? Al final, la pregunta es, pues, desde la experiencia, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Es una acción concreta? Pero es que, claro, Dios no es un juez. Desde un punto de vista de Dios amoroso, los comportamientos, la eutanasia, en tu caso concreto, en tu vida, ¿no? O en la vida de la persona implicada, ¿qué significará? ¿Cómo influye? ¿Hasta qué punto somos responsables y libres para realmente poder tomar decisiones, ¿no? Sobre eso? Entonces, al final también, desde esta perspectiva de provisionalidad y de la maduración a la que llegamos, ¿no? Tenemos que llegar a ser libres sabiendo cuándo hay que rebelarse, ¿no? Y cuándo hay que seguir. O sea, cuándo esta oposición debe ser leal, cuándo debe ser militante. O sea, este discernimiento, más que una pues, afirmación. O sea, al final el reto es mucho mayor de esta nueva teología, y aún más, como nos lo plantea Delí, porque claro, no es simplemente crítica de lo que hay, sino es un más allá, ¿no? Es ir más allá. Bueno, y para ir pues concluyendo, para que tengamos también un poquito de tiempo para el debate, que os invito, para que sea algo quizás más estructurado, a que sí echéis un vistazo al texto. Si os está interpelando la presentación hasta ahora, os genera dudas y preguntas, pues ya, el texto está bastante más esquematizado, ¿no? Pero bueno, y no quería dejar estas conclusiones sin tenerlas un poco por escrito, ¿no? Para que no se me perdiera el detalle, ¿no? Al final la cuestión no es un solo cambio de nomenclatura, ¿no? Entre pues, la vida, biofilia, o la justicia, némesis, sino se trata realmente de hacer como un doble esfuerzo de replantearnos las preguntas desde la nueva teología y luego volverlas a replantear desde la visión de la hermenéutica feminista, ¿no? Para reconciliar los dualismos que separan a la comunidad teórica de la práctica, ¿no? Al final, si estamos aquí, pues desde nuestro bagaje experiencial, cada reflexión que hagamos, mientras nos ayude a crecer en conciencia, ¿no? Conocimiento común, pues nos permite avanzar en este camino de progresar sin que sea un camino fácilmente, o sea, que va a durar mucho más. O sea, las mujeres necesitamos también madurar más, ¿no? Madurar más para saber lo que queremos ser, no solo lo que no queremos ser. Entonces,
ella nos ofrece, ¿no? Mary Daly, desde este punto, ¿no? Un proceso de 4 pasos para superar y afrontar, ¿no? Diferentes puntos de crisis, ¿no? Que tenemos, o puntos de discordia o discusión tan fuertes, incluso no solo de disrupción, sino de cisma, ¿no? Con la Iglesia, ¿no? Y plantea, fijaos, ¿no? Que dice, ¿y esto de qué va? Dice, pues que la felicidad implica comunicación biofílica. Tal comunicación es ontológica, implica la interconexión con todo ser. ¿Qué quiere decir esto, no? Esta interconexión se puede expresar, todo lo que existe está conectado con todo lo demás que es. Lo de es, tengamos en cuenta lo de ser que ella decía, ¿no? Lo contrario de la nada. Y no, las mujeres somos nada en el mundo patriarcal. Nuestro ser es actuar, será actuar, transgredir, pero transgredir lo que elegimos que es bueno para nosotras. Y fijaos, a mí cuando me resuenan este texto, ¿no? Desde lo que hablamos de la conexión también con la tierra, el buen vivir, también el esfuerzo, porque es un esfuerzo. Lo ecológico es mucho más caro, ¿no? Que lo no ecológico ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Y eso también plantea de dónde sacamos el dinero para todo eso, ¿no? Las mujeres recordarán la primera ley de la ecología, expresada por Barry Commoner, a saber, todo está conectado con todo lo demás. Entonces, el término ginecología se refiere a todas aquellas, ¿no? Profesiones, ¿no? Que eso también, a tenerlo en cuenta como esta resonancia, que se especializan en las enfermedades y la higiene del cuerpo y la mente de las mujeres. Entonces, plantearnos, ¿no? Incluso la psicoterapia, incluso ha salido, ¿no? En las jornadas de ATE, en este congreso del fin de semana pasado, que también era sobre la espiritualidad, que hasta la meditación puede ser un medio de evasión de la realidad y de evasión de nuestras propias libertades y responsabilidades si nos olvidamos, ¿no? De que no estoy solo yo en este mundo, ¿no? Sino precisamente hay una, ¿no? Este paso de la comunicación biofílica hacia la tierra, de una vida, pues, de discernimiento y de pregunta qué es lo mejor para nosotras a corto o largo plazo, no solamente qué está permitido o qué se puede hacer o no, ¿no? Entonces, ya del todo, por concluir, ¿no? La última diapositiva, ¿no? Que si analizamos las controversias morales más candentes, aborto, homosexualidad, desde esta perspectiva, ¿no? La anticoncepción, la maternidad subrogada, la cirugía, la genética, la mayoría tiene que ver con temas específicos del cuerpo y del cuerpo de las mujeres, ¿no? y de la experiencia. ¿Hasta qué grado debe ser el interés por la experiencia femenina de estos fenómenos en la Iglesia para que la comunidad y sus líderes se pronuncien con autoridad? Que es un poco lo que ya habéis dicho desde el inicio. O sea, sin conocimiento no hay buen juicio. Es decir, estos textos, al no estar en buen juicio, tampoco nos obligan, ni en conciencia, ni en autoridad. Entonces, sin embargo, claro, al carecer de una referencia con autoridad en esta iglesia donde queremos ser levadura, tenemos retos y responsabilidades muy importantes. Además, son retos nuestros, porque a los varones ya sabemos que les importan un pimiento, o a muchos de ellos. Lamentablemente, estadísticamente, la inmensa mayoría, porque supondría, ¿verdad, Tere? También recordamos lo de Barcelona, pues deshacerse de muchos privilegios, que no son privilegios por méritos, sino privilegios por pura suerte de nacer varón, en Europa, lo que sea, tal, en función de su origen clase. Entonces, encima, pues, estando en posición de oprimidas o de minoría de edad, ¿no? Porque al final, si no tenemos acceso histórico a toda la ciencia, inteligencia, historia, tradición que han tenido los varones, no esperemos que tengamos el mismo criterio de juicio. Es decir, estamos más propensas a cometer errores en este camino de exploración de nuestra libertad y de ser libres. Pero esto es absolutamente evolutivo, normal.
y socialmente, o sea, en las ciencias sociológicas y pedagógicas de educación es habitual, ¿no? En todo caso, esta responsabilidad sería precisamente, ¿no?, centrarnos en la investigación de estos temas tan candentes, diseñar nuevas tradiciones. Yo, por ejemplo, pues tengo ahora una chica que hace el máster y me dice, oye, que yo lo quiero hacer desde la perspectiva feminista. ¿De qué hablo? Y yo digo, pues mira, haz planteamientos feministas precisamente sobre la vida. ¿Cómo serían estos discursos? ¿Cómo serían estos documentos papales o documentos eclesiales o magisteriales para que respondan a la sensibilidad social desde planteamientos feministas, o sea, desde nuestros contextos, situaciones? Es que no hay respuestas aún, porque al menos a mí, y me gustaría que ahora que abramos el debate, si alguna tiene estas ideas, por muy, pues como la de Merideli, ¿no?, descabellados que puedan parecer, o poéticos, o místicos, o tal, pues que los comparta, porque realmente a mí me cuesta visualizar, ¿no?, cómo. Oye, puedo ver el final, ¿no? Pero no, tampoco. Es que no sé. O sea, me puedo imaginar ciertas cosas, pero otras no. Entonces, ¿cuál será la responsabilidad de la persona, ¿no?, en estas investigaciones, ¿no? ¿Dónde está el punto del empoderamiento de las mujeres, ¿no? ¿Dónde está el tema del liderazgo en estos temas, ¿no? Y luego la pregunta, ¿no?, que también me planteaba al final, ¿no? ¿Qué podemos o qué pensamos, ¿no?, sobre la promoción de la mujer? ¿No? Desde estos privilegios, claro, cedidos por los varones, ¿no?, pero al final para promocionar a las mujeres, pero claro, que reproduzcan después a veces los mismos patrones, ¿no?, de la nueva teología, pero que ya es antigua para nosotras, ¿no?, desde el punto de vista feminista, ¿no? ¿Cómo podemos repensarlo desde palabras nuevas, desde terminología nueva? ¿Vale? Entonces, pues ahí lo dejo con, pues eso, más preguntas que respuestas, pero yo creo que por ahí van los temas, ¿no? O sea, seguir preguntándonos, haciendo este esfuerzo imaginativo de ver, pues, cómo responderían las mujeres creyentes a estos retos, sintiéndonos parte de la Iglesia, ¿vale? Así que por ahí lo dejo y abierta para el debate. Pues, Juan Antonina, muchísimas gracias por esto. No sé, me parece que es muy inspirador. Me parece como dos cosas, ¿no? Lo primero, pues, lo precursoras que eran las mujeres que nos precedieron, ¿no? Entre ellas, pues, Merideli, pues la verdad que con cosas y con pensamientos y con propuestas que nos parecen, pues, ahora mismo nos parecen avanzadas, pues en su época, increíble, ¿no? No sé si mientras van levantando la mano para la participación, que por ahora no veo manos levantadas, entonces aprovecho mi oportunidad. Yo, no sé, me quedaba, pues la verdad que eso, con muchas cosas, ¿no? Como con muchas propuestas concretas, me parece, ¿no? Me quedaba con esto último que decías, ¿no? De, bueno, que hay que formarse, ¿no? Hay que tener formación y eso. Yo pensé, porque decías algo así como que los hombres han tenido más acceso a formación, ¿no? Y yo pensaba, digo, pues formación o deformación también, ¿no? Porque a veces, no sé, te pones a leer y investigar sobre teología, o yo pienso, no sé, yo hice estudios teológicos cuando tenía 20 años en Argentina, ¿no? Y pienso, digo, eso me parece tan horrible lo que estudié que no quisiera volver a ni siquiera perder tiempo en leerlo, ¿no? Entonces pienso, digo, eso, no sé, también conectándolo con nuestra última sesión, ¿no? Todo lo que decían las predecesoras, las culturas ancestrales, eso también es formación, ¿no? Y eso es como formación también de experiencia de vida. Bueno, no sé, como con esa pregunta también, me gustaba lo que decías, ¿no? Más preguntas que respuestas, yo también, ¿no? Me quedo también con estas preguntas de, bueno, ¿qué es la formación, ¿no? ¿A qué formación queremos acceder y queremos tener las mujeres? Y también con esto que decías, bueno, nos ceden los privilegios los hombres. Yo pienso más que es que dejen de acaparar los privilegios, ¿no? No es tanto que nos los cedan, sino
basta ya, ¿no? De quedárselos todos para ellos. Bueno, no sé, también preguntas. Y aquí tenemos ya 2 manos, otras más. A ver, no veo del todo el... Macu pone, pero no sé quién eres. A ver. De Burgos, sí. Tienes el micro apagado. Si lo enciendes. Está apagado, sí, apagado. Si no, mientras tanto, Pilar, porque no te escuchamos. A ver. Eva, no sé si tienes a lo mejor tú que abrirle el micro. Prueba. Macu de Burgos, eso sí, ahí Sí, veo el nombre. hola, perdonad, que es que me Ya entró una está. llamada justo y Ah. se me ha bloqueado. Ah. Se me ha bloqueado la entrada. Nada, sobre todo yo quería decir, bueno, yo no puedo opinar mucho porque yo estoy muy pez en todos estos temas, pero realmente me cuestionan mucho. Por eso me apunté a Mujeres a estar dialogando, ¿no? Todos estos temas. Sobre todo quiero dar las gracias porque yo me he leído el texto, pero a mí me ha resultado muy difícil. Yo soy de ciencias, no soy para nada de letras y me ha costado, pero me ha gustado mucho la ponencia porque me ha aclarado muchas cosas que no entendía. Ahora tengo ganas de volver a releer los escritos, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me plantea es que realmente, es que como que nuestra vida en la iglesia, es verdad que yo me siento iglesia y desde este punto de vista yo quiero vivirlo, como has dicho y me ha gustado mucho, pero realmente es verdad que estamos como muy constreñidas y eso es algo como tan natural que cuesta salir de ahí. Y simplemente quería compartir eso, que me ha gustado mucho, que muchas veces no hablo porque es verdad, estoy muy pez, hay que primero formarse mucho más y nada, que me ha gustado y a seguir adelante, nada más. Si te parece, juntamos todas las preguntas y las contestas así o bueno, vale, entonces Pilar. Muy bien, desde Zaragoza. Yo hablo desde lo experiencial. El artículo me ha parecido al principio la primera parte dura, pero conforme iba avanzando me ha gustado. Y la ponencia, tu ponencia, me ha aclarado y me ha gustado mucho. Yo quería decir que tengo 76 años y que desde los años, bueno, ya desde mi infancia, por ejemplo, yo me considero desobediente a las normas de la Iglesia, porque en mi familia, que era muy samaritana, y era creyente, era cristiana, era practicante, pero mi madre, por ejemplo, con las bulas y con los ayunos, siempre decía, es más importante dar de comer que no dejar de comer a nosotros que no nos falta la comida. Ella no le encontraba desde su sencillez de una mujer de pueblo y campesina, ¿no? No le encontraba ningún sentido y nos lo decía así con toda tranquilidad. A los ayunos, siendo que dejábamos de comer, pero no teníamos hambre. Y sin embargo ella salía muchas veces a la calle o socorría a personas que realmente tenían hambre. Ya con ese aprendizaje, yo en los años 70, bueno, pues las relaciones sexuales, prematrimoniales, las píldoras anticonceptivas. Quiero decir que no tuve ningún problema para acceder y para nada, en ningún momento me hice ningún caldo de cultivo de si estaba mi ser cristiana, si estaba en connotación con la Iglesia o con no la Iglesia, porque los primeros que nos hablaron, tuvimos la suerte de que los primeros que nos hablaron de los anticonceptivos
fueron los sacerdotes que nos acompañaban en ese momento en la comunidad, en comunidades cristianas populares. No nos hicimos ningún problema. Por trabajo, tuve la suerte de que me pidieran estar en el programa de la ley de muerte digna, y pude tratar con los jefazos grandes, donde yo era una cosita así puesta ahí, ¿no?, como enfermera, pero ya en ese momento pude trabajar los textos de la muerte digna. Y luego acompañar en mi familia el proceso del aborto, de un aborto. Así que conforme iba leyendo el artículo, decía, si yo tuviera una mente estrecha, aquí me estaría lacerando por todos los lados. Pues pienso como para mí el Dios de mi vida, el Dios de la vida, es el Dios del amor, y no es el Dios del juez, ¿no? El justiciero. Me siento totalmente en conexión y tranquila en ese sentido. Eso quería comentaros, que no es algo sino que en 1970, quiero decir que ya andábamos con estos temas. Así que. Yo voy dando palabra, pero Antonina, si quieres decir algo, pues hablas tú. Sí, no, yo me voy apuntando para después. Vale. Sí, perfecto. parece. Veo que hay. Pues está Charo y después Pepa. Bueno, espero poder hablar porque tengo la garganta un poco fastidiada. Lo primero de todo es agradecer a Antonina esta exposición que me ha encantado. Tengo que decir que no había leído los textos, pero hay varias cosas que están todo el tiempo resonando, ¿no?, desde que hemos empezado. Una de las preguntas, ¿quién decide lo que es justo? Y luego también, ¿cómo responden las mujeres ante estos retos y cómo lo hacen desde dentro de la Iglesia? Yo a partir de la experiencia, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de cómo responden las mujeres ante estos retos, pero mi experiencia es que hay un momento cuando a ti te toca vivir esto, y a mí me ha tocado muy de cerca y muy personalmente, pues voy a decir, piensas que los equivocados son ellos. O sea, yo toda la vida he estado cumpliendo, no he sido tan libre como Pilar decía antes, sino más bien he estado cumpliendo las normas y la moral dentro de la Iglesia, diría incluso que de una manera estricta, pero en un momento determinado, con 40 y tantos años, después de haber hecho una opción de vida de celibato y no sé qué y no sé cuántas cosas más, yo me enamoro de una mujer. Esa cosa imposible hace 25 o 30 años. Entonces, claro, tengo que decir y dar gracias a Dios por cómo yo lo he vivido. Pero esto sé de mucha gente que le ha hecho apartarse de la Iglesia. Había otra cosa que has dicho, Antonina, al principio, que cuanto más feminista te sientes, más te sientes. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo. O sea, ahora tengo como más sentimiento de pertenencia que nunca. Y no es porque el Papa diga quién soy yo para juzgar a los homosexuales, no. O porque cuando asistí hace tiempo a unas jornadas de grupos dentro de la Iglesia abiertos, decía, porque nosotros acogemos a los homosexuales. Perdona, yo no quiero que me acojan, ¿entiendes? O sea, yo no voy preguntando a la gente con quién te acuestas. O sea, es que yo soy uno más de la... Entonces, yo creo que no solamente en la Iglesia institución, sino también en nuestras comunidades de base, queda mucho camino por hacer. Y lo uno con otra cosa, y no quiero extenderme más, yo creo que sí que es necesaria la formación, pues para ver a quién le damos autoridad sobre nuestras vidas, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es la paz, la serenidad, el querer y que te quieran
y ser feliz. Y ahí yo creo que cuando las leyes y las normas eso te lo quitan, se han equivocado. Gracias. Gracias, Bueno, Char. ya ves que esto no es una pregunta, pero bueno. No, está bien. Ahora. Pepa Torres. Tienes el micro apagado, Pepa. Vale. Además de agradecer, lo primero es que a mí me conecta profundamente Mary Daly con la transgresión del Evangelio. El Evangelio es una pura transgresión, máximo si lo lees desde una hermenéutica feminista. Entonces, quiero decir que considerar a Mary Daly en eso poscristiana me parece en principio una aberración, porque yo también la consideraba poscristiana desde lo que he leído que es su aportación, ¿no? La segunda cosa, que no sé si es una pregunta, creo que es una tensión, ¿no? Y es que cuando vamos atreviéndonos a visualizar y a poner en práctica esas intuiciones, del modo que sean, en la moral, en la justicia, en nuestros modos de organizarnos, de celebrar, de nombrar la realidad, de hacer teología, de comprometernos en lo social, estamos más allá del orden patriarcal en esos aspectos. Mi pregunta, que no sé si es una pregunta, es mi tensión permanente, es que esto que propone Mary Daly es salirse del marco patriarcal. Y creo que lo podemos hacer poco a poco, en la medida de lo que se va descubriendo, lo que sea, pero luego vivimos en unas sociedades patriarcales. Entonces, esa tensión permanente, que quizá es como sentirte permanentemente extranjera en una tierra que es tu marco, que es tu lugar, y ya no solo hablo de la iglesia por supuesto, pero hablo de la sociedad patriarcal en general, esa tensión creo que es permanente en la vida de las mujeres que vamos despertando desde el feminismo y desde el evangelio, ¿no? Y ahí es donde me parece muy importante dos cosas. Formación, pero ¿qué formación? Porque la formación patriarcal sigue reproduciendo el patriarcado, aunque vayamos de morado y vayamos el 8M. Y luego, por otro lado, también todo el tema de cómo, cómo vivimos esa tensión, porque eso se llama realismo, ¿no? Cómo vamos creando, poniendo en práctica, ensayo-error, otras visiones, otras formas, todo esto, pero al mismo tiempo vivimos y convivimos en esos límites patriarcales, ¿no? Y a mí no se me ocurre otra cosa, lo digo como intuición, no como afirmación, que crear zonas liberadas, que dentro de los espacios que consideramos nuestros, aunque seamos extranjeras, como puedan ser determinados espacios eclesiales o sociales, no digo todos, se trata de hacer agujeros y de hacer ahí zonas de resistencia y de propuesta entre nosotras. No se me ocurre otra cosa, porque esa felicidad a la que aspiramos y esa plenitud no puede ser, tiene que ser como una forma de vivir la propia marginación que vamos a experimentar, pero de vivirla felizmente, divertidamente, sororalmente, ¿no? Entonces, es siempre mi tensión, incluso en los grupos de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Yo siempre decido no estar fuera, pero sí intentar, en la medida de lo posible, no trabajar en las propias estructuras de la Iglesia, ¿no? Sin embargo, entiendo que también hay que estar ahí, ¿no? No sé cómo explicar. Bueno, no me quiero enrollar, pero sobre todo, desde tu propia experiencia, esa tensión, ¿no? Esa tensión entre salirnos salirnos de la cosmovisión patriarcal, en lo que nos vayamos saliendo, por supuesto, colectivamente, pero luego tu día a día lo vives en espacios patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, pues la necesidad de cómo vivir eso. La propia experiencia es la vida de Mary Daly, ¿no? Lo que has contado de la cátedra y hasta cómo es considerada por ciertos sectores de la teología feminista, ¿no? Bueno, gracias de nuevo. Bueno, gracias a vosotras. Esto está siendo una delicia también porque yo me siento enriquecida con este feedback, estas aportaciones y también más que eso, una respuesta, quizás una reflexión, ¿no? Sobre a veces los lenguajes que utilizamos, ¿no? ¿No? Cuando Macu hablabas de que estamos constreñidas, ¿no? En esta moral, ¿no? Y parece eso tan natural, ¿no? Has dicho natural, ¿no? Y yo diría aprendido, ¿no? Ojo, porque es lo mismo como cuando, por eso está, o sea, la palabra al final no es neutra, no es inocente, ¿no? Sin embargo, lo tenemos como que nos sale, es decir,
natural, ¿no? No, ciertas cosas las hemos aprendido porque nos han enseñado así, pues en los imaginarios, porque claro, eso es también lo que nos hace caer en la cuenta, Merideri, que y un poco en este sentido también se adelantó igual a la programación neurolingüística y otras herramientas, ¿no? De que al final lo que decimos habla de nosotros, ¿no? O habla de lo que hay dentro. Y el cambio de lenguaje permite cambiar las representaciones y permite cambiar las prácticas. Entonces, por eso estas tensiones que comentaba, ¿no? Y hago así un puente para volver enseguida a Pilar, con lo que hablaba Pepa de estas zonas liberadas, pues Deli, por un lado dice que a veces se trata de hasta aislamiento físico, o sea, no estar en estos entornos tóxicos para poder coger suficiente perspectiva, pero por otro lado, claro, le preguntaron, oye, pues ¿por qué usted sigue ahí en esta universidad academia de los jesuitas de Boston College, que es también una institución patriarcal? Y claro, y ella sabiamente dice es que claro, cada una tiene que transformar en sus ámbitos, en sus áreas de influencia. O sea, ¿no? En la anterior, pues incluso seminario, ¿no? Lo que comentaba Teresa, lo que sugería, ¿no? Que era súper sugerente porque llegaba un poco a la raíz, ¿no? De las espiritualidades, diferentes espiritualidades, ¿no? E incluso así diferentes culturas, ¿no? O etnias o indígenas. Claro, pero es que donde se desarrollaba Delhi era el mundo académico. Entonces ella dice, ¿cómo hago yo? Vehiculo con las herramientas que tengo, que son herramientas intelectuales, una posibilidad de expresar una experiencia para que se entienda en estos círculos. Entonces, a partir de allí, o sea, ¿no? I choose to stand my own ground, ¿no? Yo elijo estar donde estoy, ¿no? Y ahí un poco también viene esta conexión con esta metodología de la nueva teología, ¿no? Que al final en la vida las decisiones tenemos que tomar una a una a la luz de las experiencias pasadas acumuladas de hacer esta conciencia o este corazonar con otros, pero que sean respuestas que nunca antes existieron, ¿no? Porque es que lo bueno de esto de que Dios lee y Dios juez es que sabemos muy claro qué es lo que toca y qué es lo que no toca, en teoría, ¿no? Hacer. Sin embargo, eso de ser libre, de ser responsable, también pues es un reto de tener que pues, tomar decisiones en lo desconocido, pero claro, buscar razones, ¿no? Y luego la pregunta también es no si puedo hacer algo o no puedo hacer algo, ¿no? Por lo de la ley de la muerte digna, ¿no? Que comentaba Pilar, sino cómo puedo hacer que sea más digna, ¿vale? En este sentido, ¿no? Entonces, incluso hay, ¿no? En los textos y en la página 6, y lo voy a leer, ¿no? La metodología de la antigua teología estaba diseñada por abogados y médicos, ¿no? Sin embargo, la nueva teología está diseñada por artistas y estetas, ¿no? Que tienen otra visión de la realidad, ¿no? Y claro, y que existen diferentes niveles de decisión. Entonces, esta tensión que comentaba también Pepa, ¿no? Del ensayo-error, ¿no? O esta pregunta que a mí me ha tocado profundamente, ¿no? ¿A quién le damos autoridad sobre nuestra vida, que ha planteado Charo? Digo, me vuelve a interpelar, ¿no? Para realmente seguir con este esfuerzo de imaginar el futuro, de intentar imaginarlo, y también vivir desde la espiritualidad. En serio, es difícil porque claro, las mujeres tenemos que ser independientes, pero cuidar a los demás, o sea, se nos pide ser como Dios, pero es que
que sea Dios el que nos acoja, por el amor de Dios, que no hace falta ser más de lo que podamos ser, pero desde, ¿no? El otro día justo lo estaba leyendo, y esto también es mi experiencia personal, que digo, pero vamos a ver quién dice, ¿no?, que tenga que ser yo independiente y auto... bueno, que no condiciona, o sea, a los demás, no. Claro que dependo de los demás, y que me sienta acompañada, y que me sienta de que, oye, que aunque me equivoque y tome malas decisiones, pues ahí está esta matriz, ¿no?, que nos envuelve, aunque enseguida he pensado, bueno, vale, si hay una matriz que me envuelve es que sigue siendo niña, ¿no? Pero después pienso, ¿y qué pasa?, ¿no? O sea, es un poco pues la cosa esta de los filósofos, ¿no?, de Kant y tal, de salir de la inmadurez. ¿Quién nos ha dicho que tenemos que salir de la inmadurez ante Dios, ¿no? Que puede ser un poco naif, pero realmente pues hay momentos en la vida, que en mi caso lo es, que bueno, que ya basta de demostrar lo que puedes, y ves que no puedes tanto como lo que quieras, ¿no?, lo que quieres, ¿no? Y también este reto de elegir es un poco también, cae en esta pregunta de Pepa, ¿no? ¿Qué formación? ¿No? No vuelvo, ¿no? ¿A quién le doy la autoridad sobre mi vida? ¿Qué formación elijo? ¿De qué elijo nutrirme? Y eso es un poco también una invitación a que leamos a esta mujer, a Mary Daly, porque, claro, la tía dice cosas diferentes. De lo otro hemos leído tanto que cojo un libro y igual tiene 250 páginas sobre un tema, y en 2 horas lo tengo, porque es que poco nuevo hay. Pero si realmente lo que buscamos, o lo que pueda buscar, pues en este momento o en otro, algo que realmente nos rete también a nivel intelectual, y sean palabras diferentes, y que nos obliguen a pensárnoslo, pues realmente os invito a leer Pura Lujuria de Daly, porque cuenta las cosas como yo no he conocido a nadie que contara las cosas de esta manera. A partir de ahí yo ya me callo, que ya he pasado de tiempo. Sí. Me parece que Eva nos va a decir ahora algo, ¿verdad, Eva? Sí, buenas. Antes ya de decirnos adiós, y después de toda esta sesión tan, no sé, a mí tan personal me ha parecido, quería invitaros a la próxima sesión, la del día 20 de diciembre. Ese día tendremos con nosotras a Cherifa Benhassin, y ella nos va a hablar sobre islamofobia y género. Y bueno, pues vais a recibir igual la documentación pues un par de semanas antes, para que podamos preparar un poco el seminario y podamos participar, pues como lo venimos haciendo este año. Así que nada, os esperamos a todas el próximo día 20. Muy bien. Pues muchas gracias a todas. Gracias. Y a imaginar y a poner en práctica, ¿no? A visualizar. Sí es. Muchas gracias. Como dice Eva, una sesión muy personal. Sí. Gracias a todas por lo que compartís. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Adiós, gracias. A ver, tira. Gracias.